Palabras de alegría y esperanza. Es el domingo 26 del tiempo ordinario del año Dal C. Las Vangelo lecturas de secondo Lucas Luca. 16, 19, 31. El comentario es del padre Fernando Armelini. Un buen domingo para todos. En el capítulo 16 de su Evangelio, Lucas narra en un díptico dos parábolas de Jesús relativas a la administración de los bienes en este mundo. La primera la oímos la semana pasada, sobre aquel mayordomo que el dueño había echado porque no había administrado bien. Se había quedado a pie y tuvo que pensar en su futuro y en la nueva vida que le esperaba. ¿Qué hacer? Lo pensó, consideró todas las soluciones posibles y en un momento dado tuvo una idea brillante. Renuncio a todas las posesiones que mis empleados deben entregarme como administrador porque quiero hacerlos amigos. Jesús había dicho que fue la opción sabia, no centrarse en la acumulación de bienes, sino en hacer amigos. Luego se había dirigido a los discípulos y les había dicho: imiten la sabiduría de este administrador, porque llega el momento en que ya no podrán contar con el dinero que ha perdido su valor, sino solo con los amigos, si han tenido la sabiduría de beneficiarlos. Ellos los introducirán en las moradas eternas. Este es el primer cuadro del díptico, el positivo, donde se presenta un hombre sabio. Hoy se nos presenta el cuadro negativo del díptico, donde aparece el personaje necio, que no piensa en planificar su futuro, solo piensa en el presente. No se da cuenta de que la vida tiene un principio y un fin. No tiene en cuenta que un día no tendrá necesidad de dinero, sino de amigos. Y no tener ninguno en ese momento será realmente dramático. Escuchemos la parábola. Había un hombre rico que vestía de púrpura y lino, y todos los días hacía espléndidos banquetes. Echado a la puerta del rico había un pobre cubierto de llagas llamado Lázaro, que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros iban a lamerle sus heridas. Jesús puso en escena a los dos primeros personajes de la parábola. El primero no tiene nombre, se le identifica con un adjetivo, el hombre rico, no el rico malvado como en algunas traducciones de nuestras Biblias. No hay ninguna señal de que fuera un malvado. Atengámonos a lo que dice la parábola. Tenemos en mente dos categorías de ricos, los buenos y los malos. Los buenos son los que disfrutan la vida, por supuesto, pero también hacen cosas buenas, donan dinero, quizás incluso van a la iglesia. Suelen gastar sumas fabulosas en tonterías, pero pueden hacerlo porque, dice la moral corriente, al final es lo suyo. Luego están los ricos malvados. Estos roban y explotan. El hombre rico de la parábola no pertenece a ninguna de las dos categorías. Solo se dice que tenía mucho dinero, nada más. En la parábola no hay ninguna alusión a que fuera deshonesto, que robara, que no pagaba impuestos y menos que fuera disoluto, un adúltero. Incluso podría haber sido una persona religiosa practicante. No le carguemos con pecados que no tuvo. Por otro lado, escucharemos a Abraham hablando con él y no le reprocha ningún pecado. Era rico y esto no es un pecado. En la Biblia la riqueza, la prosperidad, la fortuna, la abundancia de bienes son una bendición del Señor. Dios da todos estos bienes para la vida.
Bienaventurado es el que los tiene a su disposición. Si esta persona fuera sabio, piensen en cuántos amigos podría ser para el futuro. Entonces, depende de cómo se utilicen estos dones de Dios. Llegados a este punto, no podemos hacer ninguna acusación contra este hombre rico. Tiene una gran responsabilidad porque ha recibido muchos dones y tiene que administrarlos según los planes y objetivos de quien lo ha bendecido, es decir, el Señor. Tiene que pensar bien qué hacer con ellos. Jesús ha advertido repetidamente sobre el peligro que constituye la riqueza. En primer lugar, la gente se apega fácilmente a ella y entonces se convierte en el mamón de la injusticia. Se convierte en el ídolo que sustituye a Dios en el corazón y la mente de la persona. Y este ídolo define las elecciones que hay que hacer en la vida. Recordemos la parábola de la semilla esparcida en el campo. Jesús habla de la maleza que sofoca la palabra sembrada, impide que dé fruto e identifica estas malezas con los afanes del mundo y la seducción de la riqueza. Luego recordamos el juicio que dio Jesús de los bienes de la riqueza la semana pasada. Mencionó la riqueza de la injusticia. La llamó mamoná, tesadiquías, porque en esta riqueza siempre hay enredos con la injusticia. Recordemos lo que antes de Jesús dijo Sirac en el capítulo 27 de su libro. Por amor al dinero muchos pecan. Quienes buscan enriquecerse siempre proceden sin escrúpulos. Y luego emplea una imagen interesante. Es entre las junturas de las piedras que se clava la clavija y pregunta, ¿dónde se inserta el pecado? Y dice, en la compra y la venta. Es la injusticia que siempre se mezcla con la riqueza. Este hombre podría haber administrado su riqueza según los designios del Señor. Debería estar agradecido a Dios por la condición en la que llegó a encontrarse. ¿Cómo se viste este señor? Llevaba ropa de púrpura y lino muy fino. Y aquí parece que este hombre enseguida empieza a desviarse en la gestión de los bienes. El color rojo violeta se obtiene de la secreción de un molusco, la famosa nacra o seda del mar, Pinna nobilis. En la época imperial poca gente podía permitirse la ropa de púrpura, era el símbolo del poder, del prestigio. Recordemos que la púrpura que se producía y constituía la riqueza de Tiro y Sidón. Y después dice que vestía de viso. De hecho, no es el lino, sino una especie de seda marina que se obtiene de los filamentos o seda del mar, y que se obtiene de la Pinna nobilis, un molúsculo que es abundante en el mar Mediterráneo. Por tanto, según la moral corriente, este hombre no está haciendo nada malo, gasta su dinero. Feliz él que puede permitirse ropa de diseño muy caros. Pero ¿piensa Jesús como la moral actual? ¿El uso de los bienes puede emplearse de esta manera? Este hombre está ciertamente lleno de bienes, rico en abundancia. La forma de vestir es importante porque indica cómo queremos aparecer a los ojos de los demás, cómo nos gusta ser vistos y considerados. Hay un término que aparece en el Nuevo Testamento, oftalmodulía, significa la adoración de las miradas. Hay quienes viven en la adoración de las miradas que se dirigen a ellos. Viven complacientes de las miradas y si no se sienten admirados y contemplados, se deprimen.
Para eso sirve la ropa de diseño, para llamar la atención. Este amo no gasta para ser alguien, sino para aparentar. Su objetivo no es crecer en humanidad, ni siquiera piensa en ello y tal vez ni siquiera sabe lo que significa crecer en humanidad. Solo le importa llamar la atención. En la Biblia el vestido se utiliza a menudo como una metáfora. Dice el Salmo 73 que el malvado tiene su vestido, la violencia y el orgullo. Se jacta de su arrogancia, como cuando oímos gritar a ciertos políticos en nuestros días, cuando se jactan de lo que deberían avergonzarse, gastando sumas demenciales para construir armas que podrían destruir el mundo. Se jactan de su violencia y su orgullo. Pregunta la Biblia cuál debe ser la vestimenta del justo, la rectitud, la justicia. A menudo encontramos esta metáfora en el Nuevo Testamento. En la primera carta a Timoteo se aconseja a las mujeres cómo vestirse. No son con peinados rebuscados, con oro y perlas, con vestidos lujosos, sino con buenas obras. 1 Timoteo 2:9. Como mujeres que honran a Dios. También en la primera carta de Pedro da sus consejos sobre el vestido. Tu adorno no debe ser exterior, pelo trenzado, collares de oro, espectáculo de ropa, sino un corazón manso y pacífico. Y Pablo resume este tema, varias veces habla de ello diciendo, debes ir revestido de Cristo. Quien te vea debe descubrir la belleza de la persona de Jesús de Nazaret. Este es el error que ha cometido este hombre. Se ha centrado en lo efímero, se ha vestido de una prenda que se desgasta, ha gastado sus posiciones en una prenda que será devorada por las polillas. La vestimenta de Jesús de Nazaret no se corrompe con polillas. Más allá de la metáfora, tratemos de preguntarnos qué clase de ropa debemos lucir. ¿Qué clase de miradas queremos atraer? ¿A quién queremos complacer? ¿Cómo invertimos los dones recibidos del Señor? ¿Qué belleza queremos lucir? ¿La belleza exterior? Debajo de la púrpura y el viso de este hombre, ¿qué hay? Nada. Jesús ha descrito el exterior, el vestido. Ahora nos dice lo que hay debajo de este vestido. Todos los días hacía espléndidos banquetes. Esto es todo lo que hay bajo la púrpura y el viso. Un estómago que se atiborra de comida, no hay nada más. Bajo el vestido de este hombre solo hay lo que le une a los prehumanos. La idea de que para él vivir se identifica con participar en los banquetes. No parece tener otra cosa en la cabeza. Segundo personaje, un pobre hombre, y se nos dice su nombre, se llama Lázaro. En ninguna otra parábola Jesús pone el nombre de los personajes, solamente aquí. Y dice que el pobre se llamaba Eliezer, que en hebreo significa Dios es mi ayuda. Significa Dios está de mi lado. No dice que Dios está de parte del otro, está de mi parte, de parte del pobre. Ordinariamente conocemos los nombres de los ricos, no de los pobres. En boca de Jesús, en cambio, el nombre del rico no aparece, no tiene nombre. Y no tener nombre en la cultura de la época significaba no ser nadie. Recordemos lo que pasaba en el Imperio Romano cuando alguien caía en desgracia por sus fechorías
el Senado decretaba la damnatio memoriae. Su nombre se borraba de todas las inscripciones, de todos los monumentos públicos. Su rostro sería borrado en las monedas. Borrar el nombre era como si nunca esa persona hubiera existido. Aquí está este hombre rico que no tiene nombre. Es el pobre el que tiene nombre para Dios. ¿Y qué hacía? Estaba en la puerta del rico, cubierto de llagas, con deseo de alimentarse de lo que caía de la mesa del rico. En aquella época no se usaban servilletas, usaban migas de pan que después de limpiarse tiraban debajo de la mesa y era para los perros. Y también los perros venían a lamer las llagas del pobre. El detalle de los perros es significativo porque es en la parábola donde son los únicos que le hacen compañía al pobre en este mundo. Estos dos personajes representan la realidad de nuestro mundo. Es la realidad que existía también en la época de Jesús. La separación entre los epulones, los ricos, y los Lázaros. ¿Está de acuerdo Dios que los bienes que ha preparado para todos sus hijos e hijas estén en manos de unos pocos y que la inmensa mayoría se queden sin lo necesario? Todos conocemos las estadísticas sobre las desigualdades en el mundo. Son datos dramáticos. Las 12 personas más ricas del mundo, quizás tan solo 11, poseen más riqueza que la mitad más pobre de la humanidad. Pensemos que el 10% de la humanidad posee el 90% de los bienes que le queda al 90% de la humanidad. Todavía no ha aparecido en la parábola el tercer personaje, Dios. Nos interesa saber si está de acuerdo en que sus bienes se administren de esta manera, acumulada en manos de algunos, mientras otros están en la miseria. Dios no aparece en la parábola, pero su opinión se pone en boca de Abraham. Escuchemos ahora lo que le pasa al pobre Lázaro. Un día murió el pobre y los ángeles lo llevaron junto a Abraham. ¿Por qué Jesús coloca a Lázaro en el paraíso? Según la interpretación moralista del pasado, Lázaro sería el prototipo de la persona buena, virtuosa, que soporta pacientemente la injusticia y por eso al final Dios lo premia con el paraíso. Esto nos lo hemos inventado nosotros, no hay nada de esto en la parábola. Entonces debe haber otra razón por la que Jesús coloca a Lázaro en el paraíso. En la parábola no se dice que fuera humilde y educado, que se había vuelto pobre porque había sido golpeado por la desgracia. Pero Lázaro podría haber dilapidado todos sus bienes en el juego y sus llagas podrían haber sido consecuencia de enfermedades contraídas a través de una vida disoluta. ¿Por qué? ¿Qué hizo bien para ser colocado en el paraíso? En la parábola Lázaro no dice ni una sola palabra. No hace absolutamente nada. No mueve un dedo, no da un paso. Está siempre sentado. En la tierra está sentado a la puerta del rico. En el cielo, sentado en los brazos de Abraham. A lo largo del viaje está sentado en los brazos de los ángeles. Sobre él sabemos solamente, no que era bueno, sino que era pobre. Y luego su condición había cambiado, pero no se nos explica la razón. Pongamos atención porque la interpretación del Lázaro bueno, paciente, recompensado con el paraíso, además de ser errónea, es peligrosa porque puede parecer una invitación a la resignación, esperando que las cosas cambien en el otro mundo. Esta interpretación va muy bien con los ricos,
que nunca se han preocupado demasiado por el infierno ni el más allá. Ellos piensan que pueden tener el paraíso en el más acá. La resistencia paciente recompensada con el paraíso ha sido etiquetada con razón como el opio del pueblo. Entonces, ¿por qué Jesús coloca a Lázaro en el paraíso? Con esta parábola, Jesús no quiere hablarnos del más allá. Quiere que no haya Epulones y Lázaros en el más acá. Esta distribución de bienes inventada por los hombres, por la avaricia de los hombres, no forma parte del plan de Dios para el mundo. En la parábola, Lázaro no es el representante de la persona buena y humilde. Es el emblema de la condición de la humanidad que se ve privada de lo necesario y es olvidada por los que tienen bienes que deberían ser entregados a los necesitados. En vez se despilfarran en absurdos e insensateces. Gandhi lo dijo muy bien: la tierra provee lo necesario para satisfacer las necesidades de cada persona, pero no la avaricia de cada uno. Entonces, ¿por qué Jesús lo coloca en el paraíso? Solo para decirnos que Dios está del lado de los pobres, a quienes no se les entrega lo que el Señor ha preparado para ellos. En toda la Biblia esta verdad se repite como un estribillo. Recorremos el Salmo 140. El Señor defiende la causa de los pobres, el derecho de los necesitados. Y en el Salmo 68, Dios es padre de huérfanos, defensor de las viudas. Y también es hermoso lo que dice Santiago en su carta, en el capítulo 2, está hablando a aquellas comunidades cristianas que muestran simpatía y dan preferencia a los ricos. Y dice esta comunidad: ¿acaso Dios no ha elegido a los pobres? Escuchemos ahora dónde acabó el rico. Murió también el rico y lo sepultaron. Estando en el lugar de los muertos, en medio de tormentos, alzó la vista y divisó a Abraham y a Lázaro a su lado. Lo llamó y le dijo: llega el momento en que tanto la gula como el sufrimiento terminan y nuestra vida no es tan larga y termina para todos. ¿Cuál es el peligro del que Jesús quiere advertirnos? De no tener en cuenta esta verdad de que nuestra vida llega a su fin, y si no lo tenemos en cuenta, la gestionaremos mal. Decía San Agustín que cuando nace un niño todo el mundo lo rodea, hacen sus predicciones: será rico, será guapo, será inteligente, será muy afortunado, pero nadie recuerda la única verdad cierta, que morirá. Y la riqueza tiene precisamente ese poder de aturdirnos hasta el punto de quitarnos el pensamiento de la muerte. Es lo que ocurrió a aquel agricultor que hizo todos sus planes como si su vida no fuera a terminar nunca, y en cambio se le pidió esa misma noche. Observemos al rico de la parábola. Está inclinado sobre la mesa y se ve que gasta la vida convencido de que ese banquete continuará siempre y no piensa en su futuro, y por lo tanto no le interesan en absoluto los amigos que podría hacer y que podrían serle útiles en el futuro. ¿Dónde fue a parar este rico? En el lugar de los muertos, entre los tormentos. El inframundo no es el infierno del que Jesús nunca habló. El inframundo es donde van a parar todos cuando concluyen su vida en este mundo. Incluso Jesús bajó al inframundo. En medio de tormentos. Es la única vez que Jesús habla de tormentos, pero estamos en una parábola. El texto griego dice hiparkon en basanois. Basanois. El básanos era una piedra muy dura que martillaban para ver si era auténtica.
Imagínense al rico en el inframundo que le agreden con bázano. Y ya dijimos que no había hecho nada malo. No robaba, simplemente era rico porque había sido hábil y ha tenido suerte, y tenía muchas posesiones y las disfrutaba. ¿Por qué lo están apedreando allí en el inframundo? Lo están haciendo sufrir. Estas son imágenes creadas por la ferviente imaginación de los orientales. Si alguien quiere aprender algo sobre ellos, solo tiene que leer el libro de Enoch, que era muy conocido en la época de Jesús, y allí se describen con detalle los tormentos que deben sufrir los malvados en el inframundo. Les aseguro que el infierno de Dante es un lugar de vacaciones en comparación. Los rabinos utilizaban estas imágenes coloridas porque estaban convencidos de que con estas amenazas podrían hacer resurgir a la gente. Y había muchas historias como la que se cuenta por Jesús, donde los malvados acababan siempre mal. Estos detalles pintorescos y dramáticos sirven a Jesús solo para mantener la atención del oyente. Y por lo tanto es completamente engañoso considerarlos como información sobre las penas del infierno de las que, repito, Jesús nunca habló. Por otro lado, si tomamos estos detalles como información, también debemos considerar crónica la posibilidad de que los condenados puedan tener una charla con los santos en el paraíso. Y luego, en un rato, veremos la mala figura que hace Abraham cuando le niega una gota de agua a este pobre rico que está sufriendo de sed. ¿Qué hace el rico en ese lugar? Levanta los ojos y ve de lejos a Abraham y Lázaro en sus brazos. Por fin alza los ojos de la mesa y ve al pobre que debería haber visto antes cuando estaba en su puerta y no lo hizo. No se dejó salvar por Lázaro, por el pobre, porque es el pobre que te salva. Es él el que necesita esos bienes que Dios ha puesto en tus manos. Si los compartes, creas amor y creas amigos para la vida futura. Pero si en cambio no ves al pobre, no te dejas salvar, te quedas con tus bienes que en un momento dado te requisan, te quitan y te quedas sin nada. Es el pobre el que te salva de la locura del apego a las riquezas. Hemos llegado así a la parte más importante de la parábola, que es el diálogo entre Abraham y el rico, que ocupa 2/3 partes de la narración. Y las palabras de Abraham reflejan el pensamiento de Dios. Escuchemos. Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, pues me torturan estas llamas. Respondió Abraham, Hijo, recuerda que en la vida recibiste bienes y Lázaro por su parte desgracias. Ahora él es consolado y tú atormentado. Además, entre ustedes y nosotros se abre un inmenso abismo, de modo que aunque se quiera, no se puede atravesar desde aquí hasta ustedes, ni pasar desde allí hasta nosotros. ¿Qué es este abismo infranqueable que separa el abismo entre la vida y la muerte? Es el abismo que el rico creó y mantuvo durante toda su vida. Era el abismo que estaba ante los ojos de Jesús y está ante nuestros ojos hoy. Pensemos en el abismo que separa a los ricos de los pobres, las naciones ricas de las naciones pobres, el abismo de los que tienen el conocimiento que lo emplean para su propio interés y los que están en la ignorancia, el abismo de los que pueden satisfacer todas sus vanidades
gastando enormes sumas en cirugía estética, en cosméticos de lujo, en tratamientos que cuestan decenas de miles de dólares. Y en cambio, hay quienes carecen de los medicamentos indispensables para la vida. El abismo entre los que tienen muchas casas y los que no tienen un techo para cobijarse. El abismo entre los que despilfarran y malgastan los recursos de la creación de forma escandalosa y los que no tienen agua potable. Tratemos de analizar todos los abismos que están delante de nuestros ojos. Jesús no quiere decirnos que el rico será castigado con las penas del infierno en el más allá. No convirtamos la parábola en una crónica. Quiere decirnos que el abismo debe ser llenado en el más acá. En el más allá ya es tarde. El destino de la persona se juega todo en esta única e irrepetible vida. Es el comportamiento aquí el que tiene consecuencias eternas. Por tanto, no es nada malo que tengas a tu disposición muchos bienes. Esto es en verdad una gran fortuna. El problema es si sigues siendo rico y si no te vuelves pobre entregando todos tus bienes a los necesitados. Si algo se te queda en la mano, esto te lo quitan en la aduana y has perdido para siempre la oportunidad de transformar estos bienes en amor, que es lo que permanece. Sabemos que la riqueza tiene una fuerza de seducción irresistible y nos preguntamos si existe un remedio que nos salva de esta seducción de la riqueza. Lo indica Abraham en lo que sigue en la parábola. Insistió el rico: entonces, por favor, envíalo a casa de mi padre, donde tengo 5 hermanos, que les advierta, no sea que también ellos vengan a parar en este lugar de tormentos. Le dice Abraham: tienen a Moisés y los profetas, que los escuchen. Respondió: no, padre Abraham, si un muerto los visita, se arrepentirán. Le dijo: si no escuchan a Moisés ni a los profetas, aunque un muerto resucite, no le harán caso. La preocupación del rico Epulón por la salvación de sus hermanos es conmovedora. Yo diría que en la parábola aparece incluso mejor que Abraham, que le niega una gota de agua. ¿Quiénes son estos 5 hermanos que se están arruinando la vida y que utilizan sus bienes como hizo su hermano mayor? El número 5 es simbólico, representa al pueblo de Israel y también a los miembros de las comunidades cristianas que, como todos, son tentados a atar sus corazones no a Dios, sino a la riqueza, a los bienes de este mundo. Y no los entregan los hermanos, atan sus corazones a estos bienes. ¿Cómo pueden ser liberados de esta seducción de la riqueza? Se requiere un milagro. Jesús también lo dijo: es más fácil hacer pasar un camello por el ojo de una aguja que hacer entrar a un rico en la lógica del reino de Dios. Ahora el rico Epulón tiene una propuesta y la repite con insistencia porque está convencido de que es la correcta. La repite 2 veces. Le ruega a Abraham que haga milagros, es decir, que envíe un mensaje de ultratumba resucitando a un muerto, una visión, una aparición, algo prodigioso, y Abraham lo podía hacer. Podía pedir resucitar a un muerto. ¿Por qué no lo hace? Lo dice, porque sería inútil. El apego a la riqueza es más fuerte que la resurrección de un muerto. Aunque si un muerto resucite, no consigue desprender el corazón del hombre del apego a la riqueza. Se requiere otra cosa. Y lo dice: la única fuerza capaz de liberar el corazón del hombre rico del apego a la riqueza es la palabra de Dios, Moisés y los profetas. Esta palabra tiene en sí misma una fuerza divina irresistible.
y cuando ha penetrado en el corazón del hombre ya no lo deja tranquilo. Lo perturba hasta hacerle comprender que si no desprende su corazón de las posiciones y no las entrega a los necesitados, renuncia al amor, es decir, renuncia a ser persona. Este prodigio, solo la palabra de Dios es capaz de hacerlo. Les deseo a todos un buen domingo y una buena semana.